Hay momentos en la historia de un país que son como un destello, ¿verdad? Intensos, brillantes y, sobre todo, increíblemente fugaces. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos, la dramática y cortísima vida de la Primera República Española. Para entender lo que pasó, hay que partir de una pregunta que la verdad es bastante potente. ¿Qué sucede cuando una nación de repente se encuentra con un sistema de gobierno para el que casi nadie está preparado o que, para ser sinceros, casi nadie quería? Bueno, pues en 1873, España, casi sin quererlo, se convirtió en el escenario perfecto para responder a esa pregunta. Y la respuesta fue explosiva. Venga, vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que la Primera República no llegó por una gran revolución, ni porque la gente la pidiera en las calles, nada de eso. Nació, literalmente, por accidente, de un vacío de poder. El 11 de febrero de 1873, el rey, Amadeo de Saboya, un italiano que estaba hasta el gorro de los problemas de España, dijo: «Hasta aquí hemos llegado». Abdicó y se fue. Así de simple. Y aquí viene la gran paradoja de toda esta historia. Como ya había dicho uno de los políticos clave de la época, el general Prim, el republicanismo en España era un credo minoritario. ¿Qué significa esto? Pues que la idea de tener una república era algo que defendían 4 gatos. No estaba en la mente de la mayoría, para nada. Y claro, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si tan poca gente quería una república, ¿cómo es que en las Cortes se aprobó por una mayoría aplastante? Fijaos en los números, 258 votos a favor frente a solo 32 en contra. Una locura. El misterio se resuelve fácil. En ese momento de caos, con el rey fuera, simplemente no parecía haber otra opción sobre la mesa. Fue una república por descarte. Y así, de la noche a la mañana, los pocos republicanos que había en España se encontraron con las llaves del país en el bolsillo. El problema es que, aunque todos se llamaban republicanos, no se ponían de acuerdo ni en lo más básico. Tenían ideas totalmente opuestas sobre qué demonios significaba construir una república. La fractura principal era esta. Por un lado estaban los unitarios, liderados por Emilio Castelar. Ellos querían una república fuerte con todo el poder centralizado en Madrid, vamos, al estilo de Francia. Y en la otra esquina, la facción que era mayoritaria, los federalistas. Ellos soñaban con algo totalmente distinto, una España descentralizada, formada por regiones autónomas, un poco como Estados Unidos. Pero esperad, que la cosa se complica. Dentro de los federalistas, que ya eran mayoría, había 2 bandos que no se podían ni ver. Estaban los transigentes, gente como su líder Pi y Margall, que decían: tranquilidad, vamos a construir esto bien, desde arriba hacia abajo, con leyes desde las Cortes. Pero luego estaban los intransigentes, que decían: leyes, ¿qué leyes? La federación se construye desde abajo hacia arriba, con la gente en la calle, con la revolución. Esta división, como es de imaginarlo, paralizó absolutamente todo. Y claro, los intransigentes no se quedaron esperando. Convencidos de que su camino era el único válido, pasaron a la acción, y con sus acciones arrastraron a la recién nacida república a un caos total. Este fenómeno se conoce como candonalismo. ¿Y qué era? Pues básicamente que un montón de ciudades y regiones por toda España empezaron a declararse cantones independientes. Ojo, su idea no era separarse de España, sino forzar la creación de esa república federal desde la base, por las bravas, pasando por completo el gobierno de Madrid. La mecha prendió rapidísimo. El levantamiento se extendió como la pólvora, sobre todo por el sur, por Andalucía. Y de ahí saltó a toda velocidad por la costa del Levante, creando un desafío enorme para el poder central. De repente, nos encontramos con que ciudades como Cartagena, Sevilla o Alcoy se declaraban pequeños estados soberanos, con sus propias leyes, su propia policía. Una locura. Y el resultado, como es lógico, fue la parálisis absoluta. El gobierno, que en ese momento estaba presidido por el idealista Pi y Margall, se negaba por principios a usar la fuerza contra otros federalistas. La consecuencia, estaba totalmente atado de manos, viendo cómo el país se desmoronaba en la anarquía. El caos llegó a tal punto que provocó un giro de 180 grados. Las discusiones ideológicas pasaron a un segundo plano, y solo importaba una cosa: restaurar el orden. Costase lo que costase, incluso si para ello había que pisotear los propios ideales republicanos. Para hacerse una idea de la inestabilidad, solo hay que mirar esta cronología. Es que es increíble. 4 presidentes distintos en menos de un año. Figueras, Pi y Margall, Salmerón, Castelar. Un carrusel de líderes que demuestra que nadie, absolutamente nadie, tenía el control de la situación. Y aquí llega el giro autoritario. El tercer presidente, Salmerón, hizo lo que su predecesor se negó a hacer. Mandó al ejército a aplastar a los cantones por la fuerza. Esto, claro, dio un poder y una visibilidad enormes a generales como Pavía y Martínez Campos. Pero hasta Salmerón tuvo un límite. Cuando le pusieron delante una sentencia de muerte para firmar, dijo que no,
que sus principios no se lo permitían, y dimitió. ¿Y quién vino después? El unitario Castelar, que ya no tenía tantos reparos. Para él, el orden era lo único que importaba. Al final, al darle todo el poder al ejército para solucionar un problema que era político, el gobierno republicano estaba cavando su propia tumba. El último acto de esta tragedia estaba a punto de empezar. La solución de Castelar para poner orden fue radical. Suspendió las Cortes. Decidió gobernar por decreto, apoyándose única y exclusivamente en el ejército. Pero claro, una situación así no podía durar eternamente. La fecha clave fue el 3 de enero de 1874. Ese día las Cortes tenían que volver a reunirse, y los diputados federalistas ya tenían un plan. Iban a echar a Castelar por su autoritarismo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué iba a pasar? Pues la respuesta fue un golpe de estado de manual. El general Pavía, el mismo que había sofocado los cantones, entró con sus soldados en el Congreso de los Diputados y básicamente dijo: señores, se acabó la sesión. Y ya está, sin disparar un solo tiro. Así, con ese gesto, la primera República Española pasó a la historia. Si echamos la vista atrás, parece que la República estaba condenada desde el momento en que nació. Su fracaso fue, en realidad, la consecuencia de una tormenta perfecta de problemas que eran imposibles de solucionar. El porqué de este fracaso se puede resumir en 4 puntos clave. Primero, no tenía apoyo popular real, nació por descarte. Segundo, las divisiones internas eran tan brutales que se comieron a sí mismos. Tercero, la anarquía del cantonalismo, que simplemente destrozó autoridad del Estado. Y por último, el error fatal, recurrir al ejército. Una vez que le dieron el poder para poner orden, lo usaron para quedárselo todo, preparando el terreno para que volviera la monarquía. El experimento duró solo 11 meses. Un fracaso estrepitoso que dejó lecciones muy amargas. Y esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. Sabiendo todo esto, ¿qué lecciones aprendería, o quizás no aprendería, el segundo intento republicano en España 60 años más tarde? Pero esa, claro, es otra historia.